Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que la muerte de mi esposo. Pero ahí estaba yo, escondida detrás de la puerta de la cocina, escuchando a Diego hablar por teléfono con esa voz fría que ya no reconocía como la del niño que crié durante 42 años. No te preocupes, hermano. Mientras su pensión siga llegando cada mes, todo está bajo control. Ella no entiende nada de finanzas de todas formas. Mi corazón se detuvo. Era mi hijo hablando de mí como si fuera un objeto, una fuente de ingresos que había que mantener funcionando. Tu madre importa, tú no, siguió diciéndole a alguien al otro lado de la línea. Y yo supe que se refería a mí, aunque no entendiera el contexto completo. Lo que importa es que siga firmando los cheques y no haga preguntas. Mis piernas temblaron. Me aferré al marco de la puerta para no caer. 68 años de vida, 45 de matrimonio, 25 años cuidando a este hombre después de que su padre muriera. Y esto era lo que pensaba de mí. Recordé cuando Diego era pequeño y corría hacia mí cada vez que se lastimaba. Yo era su refugio, su consuelo. La única persona en el mundo que podía hacer que todo estuviera bien con solo un abrazo. Lo llevaba en brazos cuando tenía pesadillas. Le preparaba su comida favorita cuando estaba triste. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil para pagarle la universidad privada porque él lo merecía todo. Mi esposo Joaquín y yo nos sacrificamos durante años para darle la mejor educación. Vendimos el carro, hipotecamos la casa 2 veces. Yo dejé de comprarme ropa nueva durante una década completa. Todo por Diego. Todo para que él tuviera un futuro mejor del que nosotros habíamos tenido. Cuando Joaquín murió hace 5 años, Diego lloró en mis brazos y me prometió que nunca me dejaría sola. «Eres lo más importante que tengo en el mundo, mamá», me dijo ese día en el cementerio. «Siempre estaremos juntos». Pero las cosas cambiaron cuando se casó con Valeria, hace 3 años. Al principio todo parecía normal. Ella era educada conmigo. Me incluía en las conversaciones familiares. Incluso me pedía consejos sobre la cocina. Yo pensé que había encontrado no solo una nuera, sino una hija. Poco a poco, sin embargo, comencé a notar los cambios sutiles. Diego ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Cuando yo hablaba durante la cena, él miraba su teléfono. Las conversaciones se volvieron cortas, funcionales. ¿Necesitas algo del súper? ¿Ya pagaste la luz? ¿Tienes dinero para el taxi? Valeria empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes. «Ay, Ivone, qué bueno que tienes esa pensión tan generosa. No todos los ancianos tienen esa suerte». O cuando yo sugería algún cambio en la casa, «Mejor ahorremos ese dinero. Para cosas más importantes, ¿no crees?». Yo justificaba todo. Me decía a mí misma que era normal, que las familias cambian, que los hijos adultos tienen otras prioridades. Pero en el fondo, una sensación de vacío crecía en mi pecho cada día. La exclusión se volvió más evidente. Empezaron a hacer planes sin consultarme, vacaciones familiares donde yo mejor me quedaba descansando en casa, cenas en restaurantes donde «No vale la pena que vengas, mamá, es muy caro y la comida no te va a gustar». Reuniones familiares donde yo era más la señora que servía la comida que un miembro real de la familia. Mi nieta Camila, de 15 años, también cambió conmigo. Antes me buscaba para contarme sus problemas de la escuela, para que la ayudara con las tareas, para pedirme consejos sobre los muchachos que le gustaban. Ahora apenas me dirigía la palabra, siempre pegada a su teléfono, contestándome con monosílabos cuando yo le hablaba. «Buenos días, Camila». «Hola, ¿cómo te fue en la escuela?» «Bien». «¿Quieres que te prepare algo de comer?» «No tengo hambre». Yo me consolaba pensando que era la adolescencia, esa etapa difícil por la que todos pasan,
pero veía cómo con sus padres sí hablaba, sí reía, sí compartía sus cosas. Conmigo, en cambio, había levantado un muro invisible pero impenetrable. El momento que cambió todo ocurrió hace exactamente una semana. Yo estaba organizando los papeles de mi pensión en la sala cuando escuché a Diego y Valeria discutir en su habitación. Sus voces se filtraban por las paredes delgadas de la casa. «No podemos seguir manteniendo este negocio así», decía Valeria, con esa voz cortante que usaba cuando estaba molesta. «Necesitamos más capital o vamos a quebrar». Lo sé», respondía Diego con frustración. «Pero no podemos pedirle más dinero a mi mamá tan pronto. Ya le saqué 50.000 pesos el mes pasado para la reparación del carro». Mi sangre se heló. No habían reparado ningún carro. Diego me había dicho que necesitaba ese dinero para una emergencia médica de Valeria, que tenía que hacerse unos estudios caros que no cubría el seguro. Yo, preocupada por la salud de mi nuera, había sacado el dinero de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. «Tienes que ser más creativo», siguió Valeria. «Ella tiene mucho dinero guardado. La pensión de tu papá más la suya, más los ahorros. ¿Qué dejó? Más esta casa. Es una mina de oro que no está explotando. Pero no puedo pedirle todo de una vez. Se va a dar cuenta. Entonces hazlo poco a poco. Invéntate emergencias, gastos médicos, reparaciones de la casa. Una mujer de su edad no va a estar verificando cada peso que gasta». Me quedé paralizada en mi silla. Mi propio hijo y mi nuera estaban planeando robarme sistemáticamente y hablaban de mí como si fuera una anciana tonta e indefensa. Esa noche no pude dormir. Repasaba en mi mente todos los préstamos y emergencias de los últimos meses. El dinero para arreglar el techo que nunca se arregló. Los gastos médicos de Camila que resultaron ser para un teléfono nuevo. Las facturas imprevistas que aparecían cada vez que yo recibía mi pensión. Habían estado estafándome durante más de 1 año. Y yo había sido tan ingenua, tan confiada, tan desesperada por mantener unida a mi familia, que había facilitado mi propio robo. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era darme cuenta de que, para ellos, yo ya no era Ivone. No era la madre, la abuela, la mujer que había dado todo por esta familia. Era solo una pensión con patas, un recurso que había que explotar hasta el último centavo. La conversación telefónica que escuché esta mañana no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Cuando Diego dijo, «Tu pensión importa, tú no», no estaba siendo cruel sin razón. Estaba siendo honesto por primera vez en mucho tiempo. Y yo, por primera vez en mi vida, decidí que merecía algo mejor que ser tratada como un cajero automático por las personas que más amaba en el mundo. Esa misma tarde, mientras Diego y Valeria habían salido supuestamente a hacer compras, tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi hermana Amelia. Hacía semanas que no hablábamos. No porque estuviéramos peleadas, sino porque Diego siempre encontraba excusas para que yo no saliera de casa. «Amelia, necesito verte», le dije sin preámbulos cuando contestó. «Ivone, qué sorpresa escucharte. ¿Todo está bien? Tu voz suena extraña». «No, nada está bien. ¿Puedes venir a casa esta noche? Después de las 8, cuando ya se hayan acostado». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Amelia y yo habíamos sido inseparables toda la vida, y ella podía detectar cuando algo estaba terriblemente mal solo por el tono de mi voz. «Voy para allá», dijo sin hacer más preguntas. Las horas hasta que llegara se me hicieron eternas. Durante la cena, observé a mi familia con ojos diferentes. Diego hablaba de su trabajo como si todo fuera perfectamente normal. Mencionó que necesitaría dinero para una inversión importante la próxima semana. Valeria asentía y me miraba con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como lo que era. Pura actuación.
¿Verdad que puedes ayudarnos, mamá?, me preguntó Diego mientras cortaba su carne. Es una oportunidad de oro, pero necesitamos actuar rápido. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté manteniendo mi voz neutral. Unos 80.000 pesos. Sé que es mucho, pero te juro que te los devuelvo con intereses en 3 meses. 80.000 pesos. Casi toda mi pensión de este mes. Y ya sabía que, como todos los préstamos anteriores, jamás vería ese dinero de vuelta. Lo voy a pensar, respondí, y vi un destello de irritación cruzar por el rostro de Diego. No hay mucho que pensar, mamá. Es mi futuro, nuestro futuro como familia. Esa frase me atravesó como una navaja. Nuestro futuro como familia, como si yo fuera parte de esa ecuación, más allá de ser la fuente de financiamiento. Después de mi notición, la cena, me retiré a mi habitación fingiendo estar cansada. A las 8:30 escuché el timbre y salí a abrir. Ahí estaba Amelia, con su cabello plateado perfectamente peinado y esa expresión de preocupación que conocía tan bien. ¿Qué está pasando?, me preguntó en cuanto cerré la puerta. La llevé a la cocina y le serví café. Mis manos temblaban mientras le contaba todo. Las conversaciones que había escuchado, los préstamos que nunca se devolvían, la forma en que me trataban, la frase que Diego había dicho esa mañana. Amelia me escuchó en silencio y vi cómo su rostro se endurecía a medida que yo hablaba. Cuando terminé se quedó callada por un momento largo, procesando todo. «Ivone», me dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas, «¿cuánto dinero tienes realmente?». Le conté sobre la pensión de Joaquín, mi propia pensión, los ahorros que habíamos acumulado durante 45 años de matrimonio, el valor de la casa, las inversiones que Joaquín había hecho y que ahora estaban a mi nombre. «Estás hablando de más de 2 millones de pesos», dijo Amelia con incredulidad. «Hermana, tú eres rica y no te das cuenta». Rica. Nunca me había visto a mí misma de esa forma. Para mí, el dinero era seguridad. Era la tranquilidad de saber que podía cuidar de mi familia, que nunca nos faltaría nada. Pero Amelia tenía razón. Económicamente yo estaba muy bien situada. «¿Y qué hago con esa información?», le pregunté. «No puedo echar a mi hijo de la casa. No puedo abandonar a mi nieta». «No tienes que abandonar a nadie», me respondió Amelia con una determinación que no había visto en ella antes. «Pero sí tienes que defenderte. Ivone, ellos te están robando. No es solo falta de respeto, es un delito». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Un delito. Mi propio hijo me estaba cometiendo un delito, y yo había sido cómplice por mi silencio y mi amor mal entendido. «¿Qué harías tú en mi lugar?», le pregunté. Amelia me miró con esos ojos que habían visto crecer, conmigo, que habían compartido todos los momentos importantes de mi vida, desde la infancia hasta ahora. «Yo me haría respetar», me dijo con firmeza, «y empezaría por controlar mi propio dinero». Esa noche, después de que Amelia se fue, no pude dormir otra vez. Pero esta vez no era por tristeza o confusión. Era por una sensación nueva que crecía en mi pecho: indignación. Durante 68 años había sido la mujer que complacía a todos, que se sacrificaba por otros, que ponía las necesidades de su familia antes que las propias. Había sido la hija obediente, la esposa dedicada, la madre abnegada, pero en algún punto de ese camino había perdido a Ivone. ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo solo porque yo quería hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que gasté dinero en algo que me diera placer a mí, sin pensar en si era necesario o útil para otros? No podía recordarlo. Al día siguiente, mientras Diego y Valeria estaban en el trabajo y Camila en la escuela, tomé una decisión que cambiaría todo.
Fui al banco y pedí hablar con el gerente. «Señora Vázquez», me saludó el licenciado Morales, un hombre de unos 40 años que siempre había sido muy atento conmigo. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quiero revisar todas mis cuentas», le dije. «Quiero ver todos los movimientos de los últimos 2 años. Y quiero entender exactamente cuánto dinero tengo». El licenciado Morales me miró con cierta sorpresa. Probablemente estaba acostumbrado a que yo llegara solo a cobrar mi pensión y hacer retiros ocasionales, siempre acompañada de Diego. «Por supuesto. ¿Hay algún problema específico que la preocupe?» «Digamos que quiero tomar un papel más activo en el manejo de mis finanzas», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Morales me mostró estado tras estado de cuenta. La realidad era aún peor de lo que había imaginado. En los últimos 18 meses, había retirado más de 300.000 pesos en préstamos y emergencias para Diego. 300.000 pesos que habían salido de mis ahorros y habían ido directamente al negocio fallido de mi hijo, sin que yo tuviera la menor idea de la realidad financiera de su empresa. «Señora Vázquez», me dijo el licenciado Morales con cuidado, «¿está usted al tanto de estos retiros tan grandes?» «Ahora sí», respondí, «y quiero hacer algunos cambios importantes en mis cuentas». Le expliqué que quería mayor control sobre mis finanzas, que quería notificaciones por escrito de cualquier movimiento grande, que quería que me consultaran antes de procesar cualquier retiro superior a 5.000 pesos. «También quiero abrir una cuenta nueva», agregué, «una cuenta de la que solo yo tenga acceso». El licenciado Morales asintió y comenzó a explicarme las opciones. Por primera vez en años, me sentí como una persona adulta tomando decisiones importantes sobre su propia vida. Cuando salí del banco esa tarde, algo había cambiado en mí. Caminaba más derecha, respiraba más profundo. No era solo que hubiera tomado control de mi dinero, era que había empezado a tomar control de mi vida. Esa noche, durante la cena, Diego volvió a mencionar la inversión de 80.000 pesos. «¿Ya? ¿Lo pensaste, mamá?», me preguntó con esa sonrisa que antes me derretía el corazón y que ahora veía como lo que era. Manipulación pura. «Sí, lo pensé», respondí calmadamente. «Y decidí que no». El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Diego dejó el tenedor en el plato y me miró como si fuera la primera vez que me veía. «¿Cómo que no?», preguntó con incredulidad. «Lo que escuchaste. No voy a darte ese dinero». Valeria y Diego intercambiaron una mirada rápida y pude ver el pánico comenzando a formarse en sus ojos. «Pero mamá», insistió Diego, «es una oportunidad única. Si no actuamos ahora, la vamos a perder». «Entonces la van a perder», respondí, sorprendiéndome de mi propia frialdad. Y por primera vez en 1900, mi vida adulta, me levanté de la mesa antes de que terminara la cena, dejándolos ahí sentados con sus platos a medio comer y sus planes destruidos. La tensión en la casa después de esa cena se volvió tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Diego y Valeria empezaron a tratarme con una frialdad que ya no se molestaban en disimular. Las conversaciones se reducían a lo estrictamente necesario, y cuando me hablaban, lo hacían con ese tono condescendiente que usas con alguien que te está causando problemas. «Buenos días, mamá», me decía Diego cada mañana, pero sus ojos evitaban los míos. Ya no había besos en la mejilla, ya no había preguntas sobre cómo había dormido. Era como vivir con extraños que compartían mi techo por obligación. Valeria fue aún más directa. 2 días después de mi negativa, se acercó a mí mientras yo regaba las plantas en el patio. «Ivone, creo que deberíamos hablar», me dijo.
con esa voz suave que usaba cuando quería conseguir algo. «Habla», respondí sin dejar de regar mis geranios. «Estás cometiendo un error muy grande. Diego está tratando de asegurar el futuro de esta familia y tú le estás cerrando las puertas». Me volteé a mirarla. Por primera vez, pude ver claramente la manipulación en sus ojos, la calculadora frialdad detrás de su sonrisa de nuera, cariñosa. «¿El futuro de cuál familia?», le pregunté. «¿La familia donde yo solo sirvo para pagar cuentas?». Su máscara se resquebrajó por un segundo. Vi un destello de sorpresa y algo que parecía respeto involuntario. «No sé de qué hablas», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Claro que sabes», respondí, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas. «La pregunta es, ¿hasta cuándo pensaron que iba a seguir siendo tan tonta?». Esa misma tarde, Amelia llegó a casa con una sorpresa que cambiaría todo el juego. «Traje a alguien que quiero que conozcas», me dijo, y detrás de ella apareció un hombre elegante de unos 50 años, con cabello cano y una sonrisa cálida. Ivone. Él es Patricio Morales, abogado especialista en derecho familiar y patrimonial. Patricio me extendió la mano con una firmeza que me transmitió confianza inmediatamente. «Señora Vázquez, su hermana me contó su situación. Vine a ofrecerle mi ayuda». Nos sentamos en la sala y Patricio me explicó con palabras sencillas pero precisas cuáles eran mis derechos y mis opciones. «Lo que su hijo está haciendo se llama abuso económico», me dijo sin rodeos. «Es una forma de violencia que muchas personas mayores sufren, especialmente por parte de familiares cercanos». Violencia. Esa palabra resonó en mi cabeza. Nunca había pensado en lo que Diego me hacía como violencia, pero Patricio tenía razón. Era una forma de agresión, silenciosa pero devastadora. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «Muchas cosas. Puede cambiar las condiciones de acceso a sus cuentas. Puede exigir la devolución del dinero prestado. Puede incluso iniciar acciones legales si es necesario. Pero lo más importante es que puede tomar control absoluto de su patrimonio». Me explicó los pasos legales que podía seguir. Me habló de testamentos, de fideicomisos, de todas las herramientas que tenía a mi disposición para proteger lo que era mío. «Señora Ivone», me dijo antes de irse, «usted no necesita permiso de nadie para disponer de su propio dinero. Es suyo por derecho, y nadie puede obligarla a compartirlo si usted no quiere». Esa noche tuve la conversación más honesta de mi vida conmigo misma. Me senté frente al espejo de mi habitación y me pregunté, ¿quién eres realmente, Ivone? Durante tantos años había definido mi identidad a través de otros. Era la esposa de Joaquín, la madre de Diego, la abuela de Camila. Pero, ¿quién era yo como persona individual? Era una mujer de 68 años que había trabajado duro toda su vida. Era inteligente, aunque otros me hubieran hecho creer lo contrario. Era económicamente independiente, aunque hubiera actuado como si dependiera de la aprobación de otros para gastar mi propio dinero. Y sobre todo, era alguien que merecía respeto. Al día siguiente tomé una decisión que marcaría el punto de no retorno. Fui al centro comercial más elegante de la ciudad, algo que no había hecho en años, y me compré 3 vestidos nuevos, zapatos, a juego, y me hice arreglar el cabello en el salón más caro del lugar. Gasté 15,000 pesos en una tarde, dinero que normalmente habría considerado un derroche terrible. Pero mientras me miraba en el espejo del probador, con un vestido azul marino que me hacía ver elegante y segura, entendí algo fundamental. Este era mi dinero, y yo tenía derecho a disfrutarlo. Cuando llegué a casa, la reacción fue inmediata. «¿Dónde estuviste todo el día?», me preguntó Diego con un tono acusatorio que jamás había usado conmigo. «De compras», respondí simplemente,
cargando mis bolsas hacia mi habitación. ¿Compras de qué? Gastaste dinero sin consultarnos. Me detuve en seco. Sin consultarnos. Como si él tuviera derecho a aprobar mis gastos. Diego, le dije volteándome para mirarlo directo a los ojos. Tengo 68 años. No necesito consultar con nadie cómo gasto mi dinero. Pero mamá, ese dinero es para emergencias, para cosas importantes de la familia. ¿Cosas importantes como tu inversión de 80.000 pesos? Le pregunté con sarcasmo. Vi cómo su rostro se puso rojo de frustración y algo parecido al miedo. Eso es diferente. Eso era para nuestro futuro. No, Diego. Eso era para tu futuro. Mi futuro lo voy a decidir yo. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, tomé otra decisión que los dejaría sin aliento. Mañana me voy de viaje, anuncié casualmente mientras comía mi sopa. ¿Cómo que te vas de viaje?, preguntó Valeria con alarma. Amelia y yo vamos a Cancún por una semana. Hace años que no tomo vacaciones reales. ¿Y quién va a pagar eso?, preguntó Diego con incredulidad. Lo miré con una sonrisa que él no pudo interpretar. Yo, respondí simplemente, con mi dinero. Y por primera vez en décadas me sentí completamente libre. El viaje a Cancún fue una revelación que jamás esperé a los 68 años. Amelia y yo nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas frente al mar, con una suite que tenía vista panorámica al Caribe y servicio de habitaciones las 24 horas. Era el tipo de lujo que siempre había considerado innecesario. Una frivolidad que no podía justificar. Pero ahí estaba, tomando piña colada en la alberca, mientras el sol me bronceaba la piel y una brisa cálida acariciaba mi rostro. Por primera vez en décadas, no tenía que cocinar para nadie. No tenía que limpiar nada. No tenía que preocuparme por las necesidades de otros. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dije a Amelia mientras flotábamos en el agua turquesa. ¿Qué? Que no me siento culpable. Amelia se rió con esa risa franca que siempre me había tranquilizado. Era hora, hermana. Era hora de que te dieras cuenta de que mereces esto y mucho más. Durante esa semana, mi teléfono sonó constantemente. Diego llamaba 2 veces al día, preguntando cuándo iba a regresar, si estaba bien, si necesitaba dinero. Pero por primera vez, yo controlaba la conversación. Estoy perfectamente bien, le decía con una calma que lo desconcertaba. Regreso cuando tenga ganas de regresar. Pero mamá, Camila te extraña. ¿En serio? Porque llevaba meses sin dirigirme, más de 2 palabras seguidas. Y yo también te extraño. Claro que me extrañas, Diego. Extrañas mi pensión. El silencio que siguió a esa frase fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué dices eso?, preguntó finalmente, con una voz que trataba de sonar herida pero que solo sonaba asustada. Porque es la verdad, y ambos lo sabemos. Cuando regresé a casa una semana después, bronceada, relajada y con una energía que no había sentido en años, encontré a una familia en pánico. Diego había estado buscando documentos financieros en mi habitación. Valeria había llamado al banco preguntando por mis cuentas y hasta Camila parecía nerviosa. «Abuela», me dijo mi nieta acercándose tímidamente cuando entré por la puerta. «¿Estás molesta con nosotros?». Era la primera vez en meses que Camila iniciaba una conversación conmigo. La miré con cuidado, tratando de descifrar si era curiosidad genuina o si la habían enviado como emisaria. «¿Por qué habría de estar molesta?», le pregunté. «Papá dice que estás actuando muy raro, que ya no quieres ayudar a la familia». Ahí estaba. Diego había estado llenándole la cabeza con su versión de los hechos, pintándome como la abuela, egoísta que le había dado la espalda a su propia familia. «Camila», le dije sentándome para quedar a su altura.
¿Tú sabes cuánto dinero le he dado a tu papá en los últimos 2 años? Ella negó con la cabeza. Más de 300.000 pesos. ¿Sabes qué podría haber hecho con ese dinero? Sus ojos se abrieron con sorpresa. 300.000 pesos. Era una cantidad que una adolescente de 15 años podía entender perfectamente. Podría haberme comprado un carro nuevo. Podría haber renovado toda la casa. Podría haber viajado por el mundo. Pero se lo di a tu papá porque pensé que lo necesitaba para cosas importantes. ¿Y no era para cosas importantes? Su negocio está quebrando, Camila. Ese dinero se perdió y él quiere que yo siga dándole más. Vi algo cambiar en los ojos de mi nieta. Era inteligente y estaba empezando a conectar los puntos. ¿Por eso papá y mamá están tan nerviosos desde que regresaste? Probablemente, respondí honestamente. Esa noche Diego finalmente decidió tener la conversación que había estado evitando desde mi regreso. Mamá, necesitamos hablar, me dijo con esa seriedad forzada que usaba cuando quería ser persuasivo. Hablemos, respondí desde mi sillón favorito, sin invitarlo a sentarse. Creo que hay un malentendido entre nosotros. No hay ningún malentendido, Diego. Yo entiendo perfectamente lo que está pasando. ¿Qué crees que está pasando? Que me has estado robando sistemáticamente durante 2 años y que estás desesperado porque me di cuenta. La palabra robando lo golpeó como una bofetada. Su rostro se puso pálido y luego rojo. Yo nunca te he robado nada. Todo el dinero que me has dado ha sido voluntario. Voluntario. Como cuando me dijiste que Valeria necesitaba estudios médicos urgentes y resulta que era para tu negocio. Eso fue como cuando me dijiste que tenías que reparar el carro y jamás lo reparaste. Mamá, yo iba a devolverte todo ese dinero. ¿Con qué dinero, Diego? Tu negocio está en bancarrota. Los únicos ingresos reales que entran a esta casa son mis pensiones. Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Durante los siguientes minutos, intentó todas las estrategias de manipulación que había usado conmigo durante años. Primero, la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después la lástima. Estamos desesperados, mamá. Finalmente la amenaza velada. Si no nos ayudas, vamos a perder todo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Le pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que qué tiene que ver contigo? Somos tu familia. Una familia que me dijo que mi pensión importa, pero yo no. Diego se quedó helado. No esperaba que yo hubiera escuchado esa conversación. Eso no fue lo que quise decir. Ah, ¿no? Entonces explícame qué quisiste decir exactamente. Yo estaba molesto. Hablé sin pensar. No, Diego. Hablaste con honestidad por primera vez en mucho tiempo. Me levanté del sillón y lo miré directo a los ojos. Mañana voy a empezar a vivir mi vida para mí. Voy a gastar mi dinero en lo que me dé la gana. Voy a ir a donde quiera ir. Y voy a hacer lo que me haga feliz. Y si eso no te gusta, puedes buscarte otro lugar donde vivir. ¿Me estás corriendo de la casa? Te estoy dando opciones. Puedes quedarte aquí y respetarme como la dueña de esta casa y de mi propio dinero. O puedes irte y ver si tu negocio, fracasado, te alcanza para mantener a tu familia. Por primera vez en su vida adulta, Diego no tuvo respuesta. Me miró como si fuera una extraña, y quizás tenía razón. La Ivone complaciente, la mamá que siempre decía que sí, había desaparecido para siempre. Tu decisión, le dije antes de irme a mi habitación, dejándolo ahí parado con su mundo desmoronándose a su alrededor. Los días siguientes fueron un juego de guerra silenciosa. Diego y Valeria adoptaron una estrategia nueva: el tratamiento del silencio total. No me dirigían la palabra a menos que fuera absolutamente necesario.
Comían en horarios diferentes al mío, y cuando coincidíamos en algún espacio de la casa, actuaban como si yo fuera invisible. Era su forma de castigarme, de hacerme sentir culpable por haberles puesto límites. Pero lo que no esperaban era que, por primera vez en mi vida, el silencio de otros no me doliera. Al contrario, me resultaba liberador. Sin sus constantes pedidos de dinero, sin sus comentarios pasivo-agresivos, sin la presión de complacer a todos, finalmente tenía paz mental para pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida. La primera decisión importante la tomé una mañana mientras tomaba café en mi patio. Llamé a un decorador de interiores. Quiero renovar completamente mi casa, le dije al joven que llegó a hacer el presupuesto. Quiero que se vea como la casa de una mujer exitosa e independiente. ¿Algún estilo en particular?, me preguntó tomando medidas y haciendo anotaciones. Elegante pero cómodo. Colores que me hagan feliz. Y quiero una sala de estar que sea solo mía, donde nadie más pueda entrar sin mi permiso. El presupuesto era de 200,000 pesos. En el pasado, esa cantidad me habría dado un ataque de pánico. Ahora, simplemente firmé el contrato. Cuando Diego vio a los trabajadores llegar para empezar la renovación, no pudo mantener su silencio por más tiempo. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntó mientras un equipo de pintores comenzaba a cambiar el color de las paredes de beige aburrido a un amarillo alegre que me recordaba a los girasoles. «Estoy arreglando mi casa», respondí sin levantar la vista de la revista de decoración que estaba leyendo. «¿Sin consultarnos? Nosotros también vivimos aquí». «Exacto. Ustedes viven aquí. Pero esta es mi casa». «Mamá, esto es ridículo. Estás gastando dinero como si fueras millonaria». «Tengo suficiente dinero para hacer lo que quiera con mi propia casa. Si no te gusta, ya sabes cuáles son tus opciones». Esa tarde, Valeria intentó una aproximación diferente. Se sentó a mi lado mientras yo supervisaba a los trabajadores y adoptó un tono conciliador que no había usado en meses. «Ivone, creo que todos estamos actuando de manera exagerada». «¿Todos?», le pregunté sin mirarla. «Porque yo me siento bastante calmada. Lo que quiero decir es que podemos encontrar una solución que funcione para toda la familia. Estoy escuchando. Tal vez podríamos establecer un presupuesto mensual. Tú nos das una cantidad fija para los gastos de la casa y el negocio de Diego, y el resto lo puedes gastar en lo que quieras». La miré directamente por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿En serio crees que voy a negociar contigo sobre cómo gastar mi propio dinero? Es que, bueno, nosotros también tenemos gastos, necesidades. Consíganse un trabajo, le dije con una simplicidad que la dejó sin palabras. ¿Perdón? Que se consigan un trabajo. Los dos, como hacen las personas normales cuando necesitan dinero. Pero Diego tiene su negocio. Diego tiene un negocio que está quebrando y que ha mantenido a flote con mi dinero durante 2 años. Es hora de que acepte la realidad. Durante esa conversación, no me di cuenta de que Camila estaba escuchando desde la escalera. Más tarde, esa misma noche, tocó la puerta de mi habitación. «Abuela, ¿puedo pasar?» «Claro, mi amor». Se sentó en mi cama con esa expresión seria que tienen los adolescentes cuando están procesando información importante. ¿Es verdad que papá nunca te ha devuelto el dinero que le has prestado? ¿Por qué me preguntas eso? Porque escuché tu conversación con mamá y he estado pensando en muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Como que siempre que necesito algo para la escuela, papá dice que no hay dinero, pero tú siempre terminas pagándolo. Mi nieta era más observadora de lo que había pensado. Y como que mamá siempre está comprando ropa nueva, pero cuando tú quieres algo para ti, ellos dicen que es un gasto innecesario. Camila,
No, abuela. Déjame terminar. He estado actuando mal contigo porque papá me dijo que estabas siendo egoísta. Pero ahora me doy cuenta de que los egoístas son ellos. Sentí un nudo en la garganta. Durante meses había pensado que había perdido a mi nieta para siempre. Quiero que sepas que yo sí te quiero, me dijo con lágrimas en los ojos. No por tu dinero, sino porque eres mi abuela. Y lamento haber sido tan fría contigo. La abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Tú no tienes que disculparte por nada, mi amor. Los adultos a veces perdemos el rumbo, pero eso no es ¡tu culpa! ¿Vas a correr a papá de la casa? No quiero correr a nadie, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me falten el respeto en mi propia casa. Esa noche Camila cenó conmigo por primera vez en meses. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre un muchacho que le gustaba. Era como recuperar a la nieta que había perdido gradualmente durante los últimos años. Pero nuestra reconciliación no pasó desapercibida. Al día siguiente, Diego estaba furioso. ¿Qué le estás metiendo en la cabeza a Camila?, que me preguntó de manera acusatoria. La verdad, respondí simplemente. Estás alienando a mi hija contra mí. Estoy siendo honesta con mi nieta. Si eso te hace ver mal, tal vez el problema no soy yo. Camila es menor de edad. No tiene que estar involucrada en problemas de adultos. Tienes razón. Los problemas de adultos los resuelven los adultos. Entonces actúa como tal y resuelve tus propios problemas financieros. Fue entonces cuando Diego jugó su última carta, la que había estado guardando para el momento de mayor desesperación. Si no nos ayudas, vamos a perder la casa donde vive Camila. Mi hija va a quedar sin hogar por tu egoísmo. Lo miré con una mezcla de lástima y desprecio que nunca había sentido por nadie, mucho menos por mi propio hijo. Diego, le dije con una calma que me sorprendió. Camila siempre va a tener un hogar conmigo, pero ustedes dos van a tener que decidir si quieren ser parte de ese hogar con respeto y dignidad, o si prefieren seguir intentando manipularme. ¿Estás eligiendo a Camila sobre tu propio hijo? Estoy eligiendo el respeto sobre la manipulación. Estoy eligiendo la honestidad sobre las mentiras. Y estoy eligiendo mi dignidad sobre tu conveniencia. Esa noche, escuché a Diego y Valeria discutir hasta altas horas. Sus voces filtradas por las paredes me contaban una historia de pánico, de planes desesperados, de una pareja que finalmente se daba cuenta de que había matado a la gallina de los huevos de oro. La crisis llegó un martes por la mañana cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo para siempre. Era Patricio, mi abogado, con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señora Ivone, necesito verla urgentemente. He investigado el negocio de su hijo como me pidió, y hay cosas muy graves que debe saber. Una hora después, Patricio estaba sentado en mi nueva sala recién renovada, con una carpeta llena de documentos que harían temblar los cimientos de lo que quedaba de mi confianza en Diego. Su hijo ha estado usando su nombre y su información personal para solicitar créditos, me dijo sin rodeos. Hay 3 préstamos bancarios por un total de 400,000 pesos que aparecen como si usted fuera la garante. Mi mundo se tambaleó. 400,000 pesos. Una deuda enorme que yo ni siquiera sabía que existía, pero que legalmente me hacía responsable. ¿Cómo es eso posible?, pregunté con voz temblorosa. Probablemente tuvo acceso a sus documentos personales. Los usó para falsificar su firma en los contratos de garantía. Es un delito federal, señora Ivone. Su hijo la está usando para financiar un negocio que, según mis investigaciones, lleva pérdidas por más de 600,000 pesos. La habitación comenzó a dar vueltas. Todo este tiempo había pensado que Diego solo me había robado 300,000 pesos. La realidad era mucho peor. Me había metido en deudas millonarias sin mi conocimiento. ¿Qué significa esto para mí?
logré preguntar. Que si no se pagan esos préstamos, los bancos pueden embargar sus bienes. Esta casa, sus cuentas, todo lo que posee está en riesgo. Patricio me explicó los pasos legales que podíamos tomar. Demanda por fraude, investigación criminal, anulación de los contratos por falsificación. Pero todo eso tomaría tiempo. Y mientras tanto, los bancos seguirían cobrando intereses que yo tendría que pagar. Hay otra opción, me dijo cuidadosamente. Podemos confrontar a su hijo directamente. Si reconoce lo que hizo y está dispuesto a transferir todos los activos de su negocio para cubrir parte de la deuda, podríamos evitar la vía penal. Y si no acepta, entonces procedemos con la demanda criminal. Puede enfrentar entre 5 y 10 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Esa tarde, armada con toda la documentación que Patricio había reunido, decidí tener la conversación más difícil de mi vida. Cuando Diego llegó del trabajo, lo esperé en la sala con los papeles extendidos sobre la mesa de centro. «Siéntate», le dije con una voz que no admitía discusión. «Mamá, estoy cansado. ¿Puede ser después? Siéntate ahora». Algo en mi tono lo alertó. Se sentó con cautela, mirando los documentos sin reconocerlos aún. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté, señalando los contratos bancarios. Su rostro se puso pálido cuando reconoció los papeles. «Mamá, yo puedo explicarte...» «Explícame cómo falsificaste mi firma para endeudarte por 400,000 pesos, a mi nombre. No fue falsificación, Tú me habías dado autorización verbal. ¿Autorización verbal para qué? ¿Para arruinar mi vida financiera? ¿Para poner en riesgo mi casa? Yo iba a pagarlo todo cuando el negocio mejorara». «¿Con qué dinero, Diego? Tu negocio tiene pérdidas por más de $500,000 de pesos. No tienes cómo pagar ni los intereses». Se quedó callado, finalmente sin excusas, sin mentiras que pudieran salvarlo. «¿Sabes lo que significa esto?», continué. «Que los bancos pueden embargar esta casa, que puedo perder todo lo que tu padre y yo construimos durante 45 años. Todo por tu negocio fracasado. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, pero llegaron. Y ahora vamos a solucionarlo». Le expliqué las opciones que Patricio me había dado. Podía transferir todos los activos de su negocio para cubrir parte de la deuda y buscar un arreglo con los bancos. O podía enfrentar cargos criminales si eliges la vía legal. Le dije con una frialdad que me sorprendió. «Vas a la cárcel. Y yo me quedo con la tranquilidad de que hice lo correcto, aunque pierda todo. ¿Me mandarías a la cárcel? ¿A tu propio hijo?» «Tú me metiste en esto sin consultarme. Tú pusiste en riesgo todo lo que tengo. Tú tomaste esas decisiones. Ahora vive con las consecuencias». Diego comenzó a llorar. No era el llanto manipulativo que había usado antes para conseguir dinero. Era el llanto de un hombre que finalmente entendía que había destruido todo. No quería que pasara esto. Sollozó. El negocio iba a funcionar. Estaba seguro. Iba a devolverte todo con intereses. Pero no funcionó. Y ahora tanto tú como yo vamos a pagar el precio. ¿Qué quieres que haga? Que firmes la transferencia de todos los activos de tu negocio, que me des acceso completo a todas tus cuentas bancarias y que busques un trabajo real para empezar a pagar lo que resta de la deuda. Y si hago todo eso, entonces no presento cargos criminales, pero nuestra relación como madre e hijo terminó hoy. A partir de ahora, eres solo un inquilino en mi casa que me debe una cantidad enorme de dinero». La dureza de mis propias palabras me sorprendió, pero era exactamente lo que sentía. El amor incondicional que había tenido por Diego durante 42 años había muerto en el momento en que descubrí hasta dónde había estado dispuesto a llegar para robarme. «Mamá, por favor». «No soy tu mamá.
Tu mamá era la mujer que te daba dinero sin preguntas. Esa mujer ya no existe. Valeria había estado escuchando desde la escalera y finalmente bajó, con los ojos rojos de haber estado llorando. Yvonne, todos cometemos errores. Esto no fue un error, le dije sin siquiera voltear a mirarla. Esto fue un plan deliberado para estafarme. Y tú fuiste cómplice. Yo no sabía nada de los préstamos. Mentira. Tú sabías exactamente de dónde venía el dinero que mantenía tu estilo de vida. Esa noche, Diego firmó todos los documentos que Patricio había preparado. Transferencia de activos, acceso a cuentas, compromiso de pago. También firmó un contrato de alquiler por la habitación que ocupaba en mi casa. 200.000 pesos mensuales, el precio de mercado para una habitación en esa zona. Cuando terminamos, con todo el papeleo, lo miré por última vez como si fuera mi hijo. Tienes 30 días para conseguir trabajo, le dije. Si no pagas el alquiler puntualmente, te desalojo como a cualquier inquilino. ¿Y qué va a pasar con Camila? Camila se queda conmigo. Ella no tiene la culpa de tus decisiones. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No era felicidad lo que sentía, era algo mucho más valioso. Paz mental. Había recuperado el control de mi vida, y aunque el precio había sido perder a mi hijo, al menos había salvado mi dignidad. Los primeros días después del ultimátum fueron como vivir en una casa embrujada. Diego y Valeria se movían por la casa como fantasmas, hablando en susurros, evitando cualquier contacto visual conmigo. El ambiente era tan tenso que hasta Camila lo notó. «Abuela, ¿qué pasó exactamente?», me preguntó una tarde mientras hacíamos la tarea de matemáticas juntas en mi nueva sala privada. «Tu papá hizo algo muy grave, mi amor. Usó mi nombre para pedir dinero prestado sin que yo lo supiera. ¿Eso es ilegal? Muy ilegal». Camila procesó la información con esa madurez que a veces muestran los adolescentes cuando enfrentan la realidad de que sus padres no son perfectos. ¿Por eso ahora paga renta? ¡Exacto! Ya no vive aquí como mi hijo. Vive aquí como un inquilino que me debe mucho dinero. ¿Y yo? Tú eres mi nieta para siempre. Esta siempre será tu casa, sin importar lo que pase con tus padres. Una semana después del ultimátum, Diego consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Era un trabajo humilde, muy diferente del estatus de empresario que había mantenido con mi dinero durante años. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir la renta que ahora me pagaba, y mucho menos para mantener el estilo de vida al que Valeria estaba acostumbrada. Las discusiones entre ellos se intensificaron. Ya no se molestaban en bajar la voz, y sus peleas se escuchaban por toda la casa. «Esto es tu culpa», le gritaba Valeria una noche. «Tu madre nos está destruyendo, y tú no haces nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la obligue a darme dinero? Ya intenté todo». «Pues encuentra la manera de arreglar esto o yo me voy». «¿A dónde te vas a ir? No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes nada». «Mejor sola que viviendo como una sirvienta en casa de tu madre». Sus palabras me llegaron claramente desde mi habitación. Sirvienta. Era así como Valeria se sentía, ahora que tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones, ahora que ya no podía gastar mi dinero como si fuera suyo. Al día siguiente, Valeria intentó una última maniobra desesperada. Se acercó a mí mientras yo leía en el jardín. «Yvonne, creo que podemos encontrar una solución civilizada a todo esto». «Estoy escuchando», le dije sin levantar la vista de mi libro. «¿Qué te parece si Camila y yo nos mudamos a casa de mi hermana por un tiempo? Diego puede quedarse aquí pagando la renta, y así todos tenemos espacio para pensar». La miré directamente por primera vez en días. ¿Y dejar a Camila sin terminar? ¿El año escolar? ¿Alejarla de sus amigas, de su rutina, de su abuela que la adora?
Es solo temporal. No, Valeria. Camila se queda aquí. Si tú quieres irte, eres libre de hacerlo. Pero mi nieta no va a pagar por los errores de sus padres. ¿Estás tratando de separarme de mi hija? Estoy protegiendo a mi nieta de la inestabilidad que ustedes han creado. Camila tiene 15 años. Está en una etapa crucial de su educación. No voy a permitir que su vida se vea afectada por sus problemas financieros. Esa noche, Valeria y Diego tuvieron la pelea más fuerte que habían tenido jamás. Al día siguiente, ella hizo las maletas y se fue a casa de su hermana, prometiendo volver cuando Ivone entrara en razón. Diego se quedó devastado. En una sola semana había perdido su negocio, su estatus económico, la relación con su madre y ahora su esposa. Pero lo que más me impactó fue ver cómo reaccionó Camila. «Gracias, abuela», me dijo esa noche durante la cena. «¿Por qué me das las gracias?» «Por no dejar que me llevara. Yo no quería irme, pero tampoco sabía cómo decírselo a mamá». «¿Por qué no querías irte?» «Porque aquí me siento segura. Contigo sé que nada malo me va a pasar». Esas palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Durante todos estos meses de conflicto, había estado tan enfocada en defenderme de Diego y Valeria que no me había dado cuenta de que Camila también necesitaba protección. «Además», continuó mi nieta, «mamá siempre está estresada por el dinero. Aquí puedo concentrarme en mis estudios y en ser adolescente normal». Con Valeria fuera de la casa, la dinámica cambió completamente. Diego, sin el apoyo de su esposa, se volvió menos agresivo y más desesperado. Intentó varias veces acercarse a mí con ese tono de niño arrepentido que había usado cuando era pequeño. «Mamá, extraño cuando éramos una familia normal», me dijo una tarde. «Nunca fuimos una familia normal», le respondí. «Fuimos una familia disfuncional donde una persona pagaba todo y las demás solo tomaban. Pero podemos empezar de nuevo». «No, Diego, no podemos. Tú destruiste algo que no se puede reparar. ¿Ni siquiera por Camila? Por Camila es exactamente por lo que no puedo volver a confiar en ti. No voy a permitir que crezca pensando que está bien aprovecharse de las personas que te aman». Fue en ese momento cuando Diego finalmente entendió que había perdido para siempre el poder que había tenido sobre mí. Ya no era el hijo adorado que podía conseguir cualquier cosa con una sonrisa. Era un hombre adulto que tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, yo comencé a descubrir una versión de mí misma que no conocía. Sin la presión constante de complacer a Diego y Valeria, sin la angustia de ser manipulada económicamente, empecé a explorar quién era realmente Ivone. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que consideraba demasiado frívolo. Comencé a salir con Amelia 2 veces por semana, a restaurantes elegantes o al teatro. Contraté una empleada doméstica para que me ayudara con la limpieza, algo que Diego siempre había rechazado como gasto innecesario. Por las tardes, Camila y yo desarrollamos una rutina nueva. Ella me contaba sobre su día en la escuela mientras yo le enseñaba a cocinar sus platillos favoritos. Era la relación de abuela y nieta que siempre había querido tener, pero que los problemas con Diego habían complicado. «Abuela», me dijo una tarde mientras preparábamos galletas, «¿crees que papá y mamá se van a divorciar? No lo sé, mi amor, pero si eso pasa, no va a ser culpa tuya. Lo sé. Y también sé que, pase lo que pase, voy a estar bien porque te tengo a ti». Un mes después de que Valeria se fuera, Diego recibió una carta del banco. Sus pagos como garante de los préstamos estaban atrasados y comenzarían procesos legales si no se ponía al corriente inmediatamente. Esa noche vino a mi habitación, algo que no había hecho desde que era niño. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «van a embargar todo.
Van a quitarnos la casa. Van a intentar quitarme la casa a mí. Lo corregí. Tú aquí no tienes nada que embargar. Por favor, ayúdame una última vez. Te juro que después nunca más te voy a pedir nada. Lo miré con una mezcla de lástima y determinación. Diego, ya te ayudé. Te di la oportunidad de arreglar esto legalmente, en lugar de ir a la cárcel. El resto depende de ti. ¿Vas a dejar que pierda todo? Tú ya perdiste todo el día que decidiste falsificar mi firma. Ahora solo estás viendo las consecuencias. Esa noche Diego finalmente entendió que la Ivone complaciente había muerto para siempre. 6 meses después del ultimátum, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé a los 68 años. La casa, completamente renovada, se había convertido en mi santuario personal. Las paredes amarillas que tanto habían molestado a Diego ahora me recibían cada mañana con la calidez de un amanecer perpetuo. Diego seguía viviendo en la habitación que alquilaba, pero ahora era prácticamente invisible. Salía temprano al trabajo, regresaba tarde, cenaba solo en la cocina y se encerraba en su cuarto. Pagaba la renta religiosamente cada 1 de mes, no porque fuera responsable, sino porque sabía que un solo retraso significaría su desalojo inmediato. Su negocio había quebrado oficialmente 3 meses atrás. Los activos que había transferido apenas cubrieron una tercera parte de las deudas que había contraído usando mi nombre. El resto lo estaba pagando lentamente con su salario de vendedor. Una cantidad tan pequeña que tardaría años en liquidar todo. Valeria había iniciado los trámites de divorcio desde casa de su hermana. Aparentemente, la vida sin mi dinero no era el futuro que había visualizado cuando se casó con Diego. Sus visitas para ver a Camila se habían vuelto esporádicas, siempre llenas de promesas vacías de «cuando las cosas mejoren». Pero el cambio más extraordinario había ocurrido en mi relación con Camila. Mi nieta ya no era la adolescente distante y malhumorada que me ignoraba. Se había convertido en mi compañera, mi confidente, la luz de mis días. «Abuela, ¿sabías que eres famosa en mi escuela?», me dijo una tarde mientras me ayudaba a regar las plantas. ¿Famosa? ¿Por qué? Porque todas mis amigas dicen que eres la abuela más cool que conocen. Cuando les cuento que te fuiste sola a Cancún, que renovaste toda la casa, que tomas clases de pintura, no lo pueden creer. ¿Y tú qué les dices? Que mi abuela es una mujer muy inteligente que se cansó de que la trataran mal. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en décadas. No solo había recuperado mi dignidad, sino que le había dado a mi nieta un ejemplo de fortaleza e independencia que la acompañaría toda la vida. Una tarde de viernes, mientras Camila estaba en la escuela y Diego en el trabajo, recibí una visita inesperada. Era Valeria, pero no la mujer arrogante y segura que había conocido. Esta Valeria tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una desesperación en la mirada que no podía ocultar. «Ivone, necesito hablar contigo», me dijo cuando abrí la puerta. «Habla», respondí sin invitarla a pasar. «¿Podemos sentarnos? Es importante». La llevé a la sala. Esa misma sala donde meses atrás había descubierto la magnitud de su traición. «Vine a pedirte perdón», comenzó con voz quebrada. «Estoy escuchando. Tienes razón en todo. Soy una mala persona. Manipulé a Diego. Te manipulé a ti. Y perdí de vista lo que realmente importaba». «¿Y qué es lo que realmente importa?» «Mi hija. Camila me necesita. Y yo la necesito a ella. Camila está perfectamente bien aquí conmigo». «Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Que mi propia hija esté mejor sin mí». Valeria comenzó a llorar. Pero no era el llanto manipulativo que había usado antes. Era el llanto genuino de una mujer que había perdido todo por su propia codicia. «¿Qué quieres exactamente?», le pregunté.
una oportunidad de reconstruir mi relación con Camila. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que perdones a Diego. Solo te pido que me dejes intentar ser una mejor madre. ¿Y cómo planeas hacer eso? Conseguí trabajo en una oficina contable. No paga mucho, pero es honesto. Estoy rentando un departamento pequeño cerca de aquí. Quiero que Camila sepa que puede contar conmigo, no solo contigo. La miré con cuidado, tratando de detectar cualquier rastro de mentira o manipulación. Pero lo que vi fue algo que no había visto antes en Valeria: humildad genuina. Camila puede decidir si quiere verte o no, le dije finalmente. Pero esta sigue siendo su casa principal. Aquí tiene estabilidad, aquí tiene amor incondicional, y aquí no va a sufrir por los problemas económicos de sus padres. Entiendo. Solo quiero la oportunidad de ganarme su perdón. Cuando Camila llegó de la escuela esa tarde y vio a su madre, la reacción fue compleja. No corrió a abrazarla, pero tampoco la rechazó. Se sentó a una distancia prudente y escuchó mientras Valeria le pedía perdón por todo lo que había pasado. ¿Ya no vas a pelear con la abuela?, le preguntó Camila con esa directez que tienen los adolescentes. No, mi amor. Tu abuela tenía razón en todo. Nosotros nos comportamos muy mal con ella. Y ya no vas a pedirle dinero. Jamás. Lo que pasó antes fue muy feo y no va a volver a pasar. Durante las siguientes semanas, Valeria comenzó a visitar a Camila 2 veces por semana. No intentaba influenciarla contra mí. No hacía comentarios sobre la situación económica. Simplemente se dedicaba a reconstruir su relación madre-hija. Yo observaba estos encuentros con una mezcla de cautela y esperanza. Camila merecía tener una relación sana con su madre, pero yo no iba a permitir que la volvieran a lastimar. Un día, mientras Valeria y Camila veían una película en la sala, Diego llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Al ver a su esposa, su rostro se iluminó con una esperanza que no había visto en meses. «¿Valeria? ¿Has venido a casa?» «Vine a ver a Camila», respondió sin mirarlo. «¿Podemos hablar?» «No hay nada de qué hablar, Diego». «Por favor, solo 5 minutos». Camila los miró incómoda y se levantó. «Voy a hacer tarea», murmuró, dirigiéndose a su habitación. Valeria y Diego salieron al patio, pero sus voces se escuchaban claramente desde donde yo estaba. «¿Hay alguna posibilidad de que arreglemos esto?», le preguntó Diego con desesperación. «¿Arreglar qué? ¿Tu negocio quebrado? ¿Las deudas que nos van a perseguir por años? ¿El hecho de que vivimos de la caridad de tu madre? Pero somos una familia». «Éramos una familia cuando teníamos el dinero de tu madre. Ahora somos 2 personas quebradas que cometieron errores terribles. Valeria, yo puedo cambiar». «Ya es muy tarde para cambiar, Diego. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de falsificar documentos y arruinar nuestras vidas». Esa conversación marcó el final definitivo del matrimonio. Valeria se fue esa noche y no volvió como esposa. Sus visitas se limitaron exclusivamente a ver a Camila, manteniendo una relación cordial pero distante conmigo y nula con Diego. Esa noche Diego tocó la puerta de mi habitación por segunda vez en meses. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¡Habla!». «¿Crees que algún día podrás perdonarme?». Lo miré con la misma frialdad que había mantenido durante todos estos meses. «Diego, perdón significa que las cosas vuelven a ser como antes. Y yo nunca voy a volver a ser la mujer que era antes. Esa mujer murió el día que escuché decir que mi pensión importaba, pero yo no. Pero soy tu hijo. Fuiste mi hijo. Ahora eres un hombre adulto que me debe dinero y que vive en mi casa porque no tiene a dónde ir». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía nada. El dolor había sido reemplazado por una determinación férrea de nunca volver
a permitir que nadie me lastimara de esa manera. ¿Significa que nunca vamos a ser una familia otra vez? Significa que la familia que construiremos de ahora en adelante va a estar basada en respeto, honestidad y reciprocidad. Y hasta que tú no demuestres que entiendes esos valores, no hay nada más que hablar. Diego salió de mi habitación con los hombros caídos, finalmente entendiendo que algunas cosas, una vez rotas, jamás vuelven a ser iguales. Un año después de escuchar esas palabras devastadoras sobre mi pensión, mi vida se había convertido en algo que jamás imaginé posible a los 69 años. La mujer que había sido durante décadas, esa que se sacrificaba por otros y vivía para complacer a su familia, era solo un recuerdo lejano. Camila había cumplido 16 años y su fiesta de quinceañera se convirtió en la celebración de nuestra nueva vida juntas. Contraté la mejor empresa de eventos de la ciudad, alquilé un salón elegante y le di la fiesta que merecía. Viendo su sonrisa radiante mientras bailaba con sus amigos, supe que había tomado las decisiones correctas. «Gracias por todo, abuela», me dijo esa noche, mientras se quitaba el vestido rosa que le había costado más que el salario mensual de Diego. «Esta ha sido la mejor noche de mi vida. Te mereces esto y mucho más, mi amor. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Que por primera vez veo que eres completamente feliz. Antes siempre parecías preocupada, como si cargaras con un peso invisible. Ahora eres libre». Sus palabras me llegaron al alma porque tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, era genuinamente feliz. No estaba esperando a que otros fueran felices para permitirme serlo yo. No estaba posponiendo mis sueños por las necesidades de otros. Era feliz porque había elegido serlo. Diego había asistido a la fiesta, pero como un invitado más, no como el padre orgulloso que habría sido en otras circunstancias. Se mantuvo en un rincón, observando la celebración, que él nunca habría podido costear, viendo a su hija brillar gracias a la generosidad de la abuela a la que había traicionado. Valeria también había venido, y por primera vez en años pude tener una conversación civilizada con ella. «Ivone, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por Camila», me dijo mientras observábamos a nuestra nieta bailar. «Es mi nieta, haría cualquier cosa por ella». «Lo sé, y también sé que la única razón por la que Camila está tan bien, tan segura, tan feliz, es por ti. ¿Ya no me odias por haber destruido tu matrimonio?». Valeria me miró con una sonrisa triste. «Yo destruí mi matrimonio. Tú solo te defendiste». Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Camila y yo nos sentamos en el jardín a tomar té y recordar los mejores momentos de la fiesta. «Abuela, ¿puedo confesarte algo?». «Por supuesto. Estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?». «Porque muchas mujeres de tu edad se habrían quedado calladas, habrían seguido siendo las víctimas. Pero tú decidiste defenderte, sin importar lo que costara». «¿Y no te molesta que haya sido tan dura con tu papá?». «Al principio sí, pero ahora entiendo que tenías que ser dura. Si no, él nunca habría aprendido». «¿Crees que algún día aprenda?». «No lo sé, pero eso ya no es tu responsabilidad». 2 meses después de la fiesta, Diego finalmente tomó una decisión que me sorprendió. Tocó la puerta de mi habitación una noche, pero esta vez no venía a pedir perdón o a suplicar ayuda económica. «Mamá, vengo a despedirme». «¿Te vas?». «Me mudó a Guadalajara. Conseguí un trabajo mejor allá. Y creo que necesito empezar desde cero, en un lugar donde nadie sepa quién era antes». «¿Y las deudas?». «Voy a seguir pagándolas. Patricio ya tiene toda mi información. Cada mes transferiré mi parte hasta liquidar todo lo que debo». Por primera vez en más de un año vi algo diferente en los ojos de Diego. No era la desesperación del hombre quebrado, ni la arrogancia del manipulador. Era algo parecido a la aceptación.
¿Y Camila? Ya hablé con ella. Entiende que necesito irme. Me prometió que me va a escribir, y yo le prometí que voy a visitarla cada que pueda. ¿Esto significa que finalmente entendiste? Diego se quedó callado por un momento largo. Entendí que fui un hijo terrible. Entendí que te robé no solo dinero, sino años de felicidad que merecías tener. Entendí que te convertí en una víctima en tu propia casa. ¿Y qué más entendiste? Que nunca voy a poder reparar el daño que te hice, pero al menos puedo dejarte en paz para que vivas la vida que siempre mereciste. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. No había súplicas, no había manipulación, no había promesas vacías. Solo la aceptación de un hombre que finalmente había entendido las consecuencias de sus actos. Diego, le dije antes de que se fuera, espero que en Guadalajara encuentres al hombre que podrías haber sido. Yo también lo espero. Después de que Diego se mudó, la casa se sintió diferente. No era el alivio que esperaba sentir, sino algo más profundo. Paz completa. Ya no había tensión en el aire, ya no había conversaciones incómodas en los pasillos, ya no había la sensación constante de estar en guardia. Camila se adaptó a la ausencia de su padre mejor de lo que cualquiera habría esperado. Sus calificaciones mejoraron, sus amistades se fortalecieron y nuestra relación se volvió aún más estrecha. ¿Extrañas a papá?, le pregunté una tarde. Extraño al papá que debería haber sido, me respondió con una madurez que me sorprendió. Pero no extraño la tensión, las peleas, la sensación de que en cualquier momento todo se iba a volver a desmoronar. 6 meses después de que Diego se fuera, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Llamé a Patricio para modificar mi testamento. Quiero dejarle todo a Camila, le dije. La casa, las cuentas, las inversiones, todo. Pero quiero que esté protegido con un fideicomiso hasta que cumpla 25 años. ¿Y para Diego? Para Diego no hay nada. Él ya tomó lo que quiso tomar. ¿Estás segura de esta decisión? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Ese mismo día, le conté a Camila sobre el testamento. Su reacción fue exactamente la que esperaba de ella. Abuela, eso es demasiado. Es exactamente lo que mereces, pero más importante que el dinero, quiero que entiendas el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que las personas que te aman de verdad no te ven como una fuente de recursos. Te aman por quien eres, no por lo que tienes. ¿Como yo te amo a ti? Exactamente como tú me amas a mí. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo decir con absoluta honestidad que los últimos 2 años han sido los más plenos de mi vida. He viajado a lugares que siempre quise conocer. He aprendido cosas que siempre quise aprender. He gastado mi dinero en experiencias que me han hecho feliz. Pero sobre todo, he recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi propia identidad. Ya no soy solo la madre de Diego o la abuela de Camila. Soy Ivone, una mujer de 69 años que se negó a ser víctima, que se defendió cuando era necesario y que eligió su propia felicidad sobre la comodidad de otros. Cuando Diego me dijo que mi pensión importaba, pero yo no, pensó que me estaba hiriendo. Lo que no sabía era que me estaba liberando. Me estaba dando la oportunidad de descubrir que valgo mucho más que cualquier cantidad de dinero. Y ahora, cada vez que veo mi reflejo en el espejo, veo a una mujer que se respeta a sí misma, que exige respeto de otros y que nunca más permitirá que la traten como menos de lo que vale. Porque, al final, la lección más importante que aprendí es esta. Cuando alguien te demuestra quién es realmente, créele la primera vez. Y cuando decidas defenderte, hazlo con la fuerza de quien sabe que se lo merece todo.